Creí que mi esposo y mi prima eran mi familia, hasta que un mensaje de Mi Rey León reveló su traición. Pero el peor engaño no fue la infidelidad, sino el secreto que escondía nuestro negocio. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi mundo, hasta esa noche, olía a pan recién hecho y a la tierra mojada de nuestro pueblo. Me llamo Xochitl. Durante 10 años, mi vida había sido un lienzo pintado con los colores del amor y el trabajo duro. Despertaba antes que el sol, con las manos siempre cubiertas de una fina capa de harina, dando vida a Flor de Harina, la panadería que no era solo un negocio, sino el legado de mi abuela y el corazón de mi matrimonio con Damián. Él era el rostro sonriente, el hombre que encantaba a los clientes mientras yo, en la trastienda, amasaba nuestros sueños. Pero en los últimos meses, una sombra se había instalado en el rostro de Damián. Suspiraba con frecuencia, pasando una mano por su cabello. Las ventas han bajado, mi amor, me decía con una gravedad que yo creía sincera. Los proveedores nos están ahogando, los costos se han disparado. Y yo, ingenua, me convertí en su soldado más leal. Recorté mis gastos personales, dejé de comprarme ese vestido que tanto me gustaba, y trabajaba el doble, mis brazos adoloridos al final del día, convencida de que cada sacrificio era un ladrillo más en el muro que nos protegería de la ruina. Creía que luchaba por nuestro sueño. ¡Qué tonta fui! Esa noche, el silencio de la casa era denso, pesado. Eran casi las 2 de la madrugada. Damián dormía a mi lado, su respiración era un ritmo constante y tranquilo, el sonido de un hombre sin preocupaciones en el mundo. Yo, en cambio, no podía encontrar el sueño. Daba vueltas en la cama, la ansiedad era una bestia que me arañaba el pecho. Fue entonces cuando sucedió. El teléfono de Damián, cargándose en la mesita de noche, vibró. Una sola vibración, un destello verdoso que rasgó la oscuridad de nuestra habitación. No quise mirar. Me lo repetí a mí misma. Respeta su privacidad, Xochitl. Confía en tu esposo. Pero mis ojos, como traidores, ya estaban fijos en la pantalla iluminada. No era un nombre lo que brillaba en la notificación. Era un apodo. Un apodo que me apuñaló el alma. Mi Rey León, eres insaciable. Gracias por este fin de semana de lujo en la capital. Ya te extraño. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido doloroso. Un frío glacial, que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación, me recorrió de pies a cabeza. Releí el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que mis ojos me estuvieran engañando. Pero no. ¿Fin de semana de lujo? Damián me había dicho que había ido a Toluca. A una reunión de pequeños comerciantes. Un viaje austero, durmiendo en un hotel barato para buscar nuevos proveedores y no gastar. Las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar con una crueldad atronadora. Su supuesto estrés. Sus viajes de negocios. La falta de dinero que solo parecía afectarme a mí. Sentí el peso aplastante de cada madrugada en la que me había levantado mientras él dormía, de cada saco de harina que había cargado, de cada peso que yo misma había dejado de gastar para salvar el negocio. Y todo era una mentira. Mientras yo sacrificaba mi descanso y mi bienestar, él vivía una doble vida financiada por mi esfuerzo. Me levanté de la cama como una autómata, mis piernas temblaban. Fui al baño y abrí el grifo, dejando que el agua helada corriera sobre mis manos. Me salpiqué la cara, esperando despertar de esa pesadilla. Pero la mujer que me devolvió la mirada en el espejo no era parte de un sueño. Su piel era pálida como el papel, sus ojos estaban desorbitados por el horror y la incredulidad. No me reconocí. Esa mujer había envejecido 10 años en 10 segundos. Apoyé las manos en el lavabo para no caerme. 10 años, susurré a mi reflejo.
10 años de mi vida, de mi amor, de mi sudor, entregados a un mentiroso. La traición no era solo de cama. Era una traición a mi trabajo, a mi confianza, a mi fe ciega en el hombre que dormía plácidamente en nuestra habitación. Esa noche, una grieta se abrió en el centro de mi mundo, y supe, con una certeza aterradora, que ya nada volvería a ser igual. La luz del sol que se colaba por la ventana de la cocina a la mañana siguiente se sentía como un insulto. Era una luz brillante, alegre, que no tenía cabida en el mundo gris y destrozado en el que yo había despertado. Damián entró en la cocina, fresco y sonriente después de una buena noche de sueño. Me dio un beso en la frente, un beso que me quemó la piel. Buenos días, mi vida. Hueles a café, dijo, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Te ves agotada, Xóchitl. De verdad, tienes que descansar. Te estás matando en esa panadería por nosotros. La hipocresía de sus palabras era tan densa que casi podía tocarla. Nosotros. Ya no existía un nosotros. Asentí, incapaz de formar una frase coherente. Tuve una pesadilla, musité, y no era del todo mentira. Mi vida entera se había convertido en una. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba un ancla en medio de ese océano de dolor y confusión. Y en mi universo, esa ancla siempre había tenido un nombre, Lourdes. Mi prima Lula. La que era más que una prima, era la hermana que nunca tuve. Crecimos juntas, compartiendo secretos, ropa y sueños. Si había alguien en el mundo que me entendería, que se indignaría por mí y me ayudaría a maldecir a Damián, era ella. La llamé y mi voz sonó extrañamente calmada. Quedamos en el pequeño café de la plaza, nuestro lugar de siempre. Me senté a esperarla, mis manos temblando alrededor de la taza de café. Cuando llegó, sonriente y radiante, sentí una punzada de algo que no pude identificar. Le conté todo. Las palabras salieron de mi boca como un torrente amargo. El mensaje, el apodo, el fin de semana de lujo, las mentiras sobre el negocio. Esperaba ver furia en sus ojos, escuchar palabras de consuelo, sentir su abrazo protector. En cambio, encontré una cautela desconcertante. Parpadeó varias veces, sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Prima, qué horrible, dijo, pero su tono era hueco. Pero, ¿estás segura? A lo mejor es un malentendido. Ya sabes cómo son los hombres, quizás es una broma pesada de sus amigos. Cada palabra que usaba para defenderlo era una nueva puñalada en mi corazón ya sangrante. ¿Por qué lo defendía? ¿Por qué no estaba de mi lado? Saqué mi teléfono y se lo mostré. No dije nada. Dejé que la pantalla hablara por mí. Vi cómo sus ojos se clavaban en el mensaje. Y por un brevísimo instante, un microsegundo, vi la verdad en su rostro, no era sorpresa, era pánico. Pánico puro y desnudo, que ocultó rápidamente tras una máscara de falsa compasión. En ese momento, la grieta de mi mundo se convirtió en un abismo. La segunda traición del día, y de alguna manera, esta dolía más. Fue entonces cuando mi dolor se congeló y se convirtió en algo más. Una lucidez fría, cortante. Mi estrategia nació en ese instante, en medio del olor a café y la amistad rota. Forcé una sonrisa temblorosa, interpretando el papel que ella esperaba de mí. Tienes razón, Lula, dije, mi voz quebrada con una falsedad perfecta. Quizás, estoy exagerando. Estoy tan confundida. Me llevé una mano a la frente. Necesito espacio. Me voy a ir unos días a la casa de la abuela en San Mateo. Para pensar, para ver si puedo perdonarlo. Vi el alivio inundar su rostro. Había mordido el anzuelo. Creyó que yo era la esposa herida y confundida, dispuesta a considerar el perdón. No tenía ni idea de que la mujer sentada frente a ella acababa de declararle la guerra en silencio. Al salir del pueblo en mi vieja camioneta, con una pequeña maleta y el corazón hecho pedazos, pasé por la casa de doña Elodia. La matriarca de la calle estaba regando sus geranios. Me hizo una seña para que me detuviera.
Sus ojos, pequeños y brillantes, lo veían todo. A donde quiera que vayas, que sea con la cabeza alta, mija, me dijo, su voz rasposa como la tierra seca. Y recuerda, las flores más bonitas a veces tienen las raíces más podridas al lado. No arranques la flor. Corta la raíz podrida de tajo. Asentí, sin saber que sus palabras serían la profecía que guiaría mis próximos pasos. El camino a San Mateo fue un borrón de árboles y asfalto. Cada kilómetro que me alejaba de mi casa era un paso hacia un territorio desconocido y aterrador. Me instalé en la vieja casa de mi abuela, un lugar impregnado de recuerdos de mi infancia, de olor a lavanda y a madera vieja. Era mi santuario, el único lugar en el mundo que todavía se sentía puro. Pero mi plan apenas comenzaba. A la mañana siguiente, ejecuté el siguiente paso. Llamé a Lula, asegurándome de que mi voz sonara desesperada y al borde de las lágrimas. Lula, no lo encuentro, lloriqueé al teléfono. ¿No encuentras qué, prima? Cálmate, respondió ella, su tono cargado de una piedad que me revolvió el estómago. El recetario de la abuela. El original, el que tiene todas sus notas. Damián dice que no lo ve por ningún lado, que lo busquemos bien cuando yo vuelva. Pero no puedo estar sin él, es el alma de la panadería, es mi vida entera. Voy a tener que volver esta noche a buscarlo yo misma. No puedo esperar. Hubo una pausa. Podía casi oírla pensar. Pero, prima, ¿no crees que es muy pronto para verlo?, dijo, fingiendo preocupación. No me importa, Lula. Necesito ese libro. Sin él, me siento perdida. Colgué, sabiendo que el mensaje había sido entregado. Volvería a la casa, pero no por un enfrentamiento. Volvería bajo la coartada perfecta. Esa noche, conduje de vuelta. La oscuridad era mi aliada. Aparqué la camioneta a 2 calles de distancia y me acerqué a mi casa como una ladrona. Entré por la puerta trasera, que siempre dejaba una copia de la llave bajo una maceta. La casa estaba en silencio, pero se sentía diferente. Profanada. Olía débilmente a un perfume que no era el mío. Fui directamente al pequeño estudio. Empecé a revolver papeles a la vista, haciendo ruido, como si de verdad estuviera buscando algo frenéticamente. Mi corazón latía con fuerza, pero no era por miedo, era por una adrenalina fría y decidida. Mi objetivo era un viejo archivero de metal donde mi abuela solía guardar documentos importantes. Sabía que Damián nunca lo abría. Mientras mis dedos buscaban el lomo del falso recetario que yo misma había escondido allí, tropecé con algo que no debería estar. Una carpeta de cartón, sin etiqueta, metida al fondo del cajón. La curiosidad, o quizás el instinto, me hizo abrirla. Lo que encontré me dejó sin aliento. No eran papeles viejos de la abuela. Eran estados de cuenta de tarjetas de crédito a nombre de Damián que yo jamás había visto. Facturas de hoteles de 5 estrellas en la Ciudad de México. Recibos de restaurantes carísimos. Y lo peor de todo, una segunda contabilidad de flor de harina. Una contabilidad falsa, con números inflados y gastos inexistentes. Un fraude claro, metódico y despiadado. En ese preciso instante, escuché el sonido del coche de Damián aparcando en la entrada. El pánico, esta vez real, me atenazó. Sin pensarlo, me metí en el pequeño y oscuro armario del estudio, con la carpeta del fraude apretada contra mi pecho como si fuera un escudo. Apenas había cerrado la puerta cuando escuché la llave girar en la cerradura principal. Entraron él y Lula. Entraron en mi casa como si fuera la suya, riendo. Te digo que se creyó todo, la tonta, dijo Damián, su voz resonando en el pasillo. Está en San Mateo, llorando por un recetario viejo. Podemos estar tranquilos. La voz de Lula, ahora despojada de su falsa dulzura y llena de un veneno triunfante, respondió, pobrecita. Pero mejor así. ¿Revisaste la transferencia a la cuenta nueva? Con eso y lo que saquemos la próxima semana, podemos desaparecer y comprar ese localito en la playa que tanto nos gustó. Todo listo, mi reina,
confirmó Damián. Para cuando se dé cuenta de que la panadería está vacía, nosotros estaremos tomando el sol. Apreté los dientes para no gritar. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la vida que yo había conocido. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras escuchaba sus pasos subir por la escalera. Hacia mi habitación. Hacia mi cama. Esperé lo que me pareció una eternidad. Cuando estuve segura de que estaban arriba, salí del armario con el sigilo de un fantasma. Me deslicé fuera del estudio, crucé el pasillo y salí por la puerta trasera sin hacer un solo ruido. Desaparecí en la negrura de la noche, pero ya no era la misma mujer que había entrado en esa casa. Ya no era una víctima huyendo. Era una cazadora. Y acababa de robarle a mis depredadores su arma más preciada, la verdad. El juego, ahora sí, era mío. El viaje de regreso a San Mateo fue diferente. Ya no había lágrimas, solo una calma gélida que se había apoderado de mí. La carpeta de cartón en el asiento del copiloto era un recordatorio tangible de la guerra que estaba a punto de librar. La casa de mi abuela me recibió de nuevo, pero esta vez no la vi como un refugio para lamer mis heridas, sino como mi cuartel general. Pasé los 2 días siguientes sumergida en esos papeles. Con cada factura, con cada estado de cuenta, la ira se transformaba en una energía fría y enfocada. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en el fondo de mi pecho, pero ya no me paralizaba. Me impulsaba. Mi vecino, Silas, el ebanista, debió notar el cambio en mí. Ya no me veía deambular por el jardín con la mirada perdida. Una tarde, mientras yo estaba sentada en el porche con los papeles esparcidos a mi alrededor, se acercó, no con 2 tazas de café, sino con una pequeña silla de madera que acababa de lijar. Se sentó a una distancia respetuosa. No preguntó por los papeles. Simplemente dijo, mientras pasaba su mano callosa por la madera lisa, a veces, para reconstruir, primero hay que limpiar hasta los cimientos. Parece que has encontrado los cimientos podridos. Lo miré, y por primera vez desde que todo había estallado, sentí la necesidad de confiar en alguien. Le conté la historia. No solo la de la infidelidad, sino la del fraude. Le mostré los papeles, la doble contabilidad, las pruebas de la vida de lujo que llevaban a mis espaldas. Él escuchó en silencio, su rostro impasible, sus ojos oscuros absorbiendo cada palabra. Cuando terminé, se quedó callado un largo rato, mirando hacia las montañas que se recortaban en el horizonte. Yo también perdí una batalla por una traición, dijo finalmente, su voz grave y tranquila. Me contó que su esposa había muerto hacía años. No por una enfermedad, sino por una negligencia médica. Un error estúpido de un doctor joven y arrogante, hijo de una de las familias más ricas de la región. Silas luchó. Buscó abogados, presentó quejas, intentó llevarlos a juicio. Pero el dinero y el poder de esa familia lo aplastaron. Compraron testigos, enterraron informes. Perdió. Aprendí algo muy duro, Xochitl, continuó, mirándome directamente a los ojos. El dolor te hace gritar. Te hace querer correr y quemarlo todo. Pero si haces eso, te consumes tú primero. La justicia, como la buena madera, se tiene que trabajar en frío. Con paciencia, con las herramientas adecuadas y con un plan. Sus palabras resonaron con la verdad de quien ha sobrevivido al infierno. Se convirtió, en ese momento, en mucho más que un vecino. Se convirtió en mi estratega. Esa carpeta es tu hacha, me dijo, señalando los papeles. Pero un hacha sin un leñador que sepa dónde golpear, solo hace astillas. No los confrontes. No les hagas saber que la tienes. El mayor poder que tienes ahora es que ellos creen que eres débil y ciega. Su consejo fue como un bálsamo para mi espíritu caótico. Me ayudó a organizar los documentos, a hacer copias, a trazar una línea de tiempo del fraude. Trabajábamos en silencio en la vieja mesa de la cocina de mi abuela, el olor a café y a virutas de madera llenando el aire. Fue en medio de esa calma estratégica cuando sonó mi teléfono. Era mi suegra, Soledad. Su voz era un torbellino de acusaciones. Desvergonzada.
Abandonas a mi hijo en el peor momento. Siempre supe que no eras suficiente para él. Antes, sus palabras me habrían destrozado. Pero ahora, armada con la verdad y la guía de Silas, sentí una calma de acero. Esperé a que terminara su diatriba y, cuando finalmente tomó aire, le respondí con una voz suave y peligrosa. Dígame una cosa, Soledad. ¿Usted sabe algo sobre una cuenta que Damián tiene en Banca Premier? Porque yo no la conocía, y parece bastante activa. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Un silencio pesado, culpable. Luego, escuché el sonido seco de la llamada al ser cortada. Sonreí por primera vez en días. No fue una sonrisa feliz. Fue la sonrisa de un leñador que acababa de hacer la primera muesca en el árbol que iba a derribar. La estrategia de Silas era clara: la guerra no se ganaría con una batalla campal, sino con una campaña de guerrilla, una guerra de susurros que erosionaría el terreno bajo los pies de Damián y Lula sin que ellos se dieran cuenta. Mi primer movimiento fue comprar un teléfono prepago barato y un chip nuevo. Una tarde, llamé a la panadería de don Rodolfo, el principal competidor de Flor de Harina, en el pueblo. Puse voz de anciana, un poco temblorosa. Buenas tardes, joven. Solo le llamo para decirle, con todo respeto, que tenga cuidado con sus cuentas, dije. ¿Disculpe? ¿Quién habla?, respondió él, confundido. Un alma caritativa, susurré. Solo le digo que se fije de dónde saca su harina tan barata el joven Damián. Últimamente parece que hace milagros con los precios de los proveedores. Y ya ve lo que dicen, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y colgué. Sabía que la semilla de la duda estaba plantada. En un pueblo pequeño, la envidia y la sospecha son maleza que crece rápido. Mi segunda aliada, sin ella saberlo del todo, seguía siendo doña Elodia. Comencé a visitarla cada 2 días. Le llevaba pan dulce que horneaba en el viejo horno de leña de mi abuela. Nos sentábamos en su porche y ella, mientras desgranaba maíz o cosía, me contaba las noticias del pueblo. Yo solo tenía que escuchar. Fíjate, mija, qué cosa más rara, me dijo un día. Vi a tu prima Lula saliendo de la notaría la semana pasada. Iba con unos papeles y una sonrisa de oreja a oreja. Como si se hubiera sacado la lotería. Anoté mentalmente, notaría. Otra tarde, el otro día vi la camioneta de Damián. No estaba en el molino como él dice que va. La vi estacionada todo el día fuera de esa nueva agencia de viajes que abrieron en la ciudad. La que vende cruceros al Caribe. Anoté, agencia de viajes. Cada visita a doña Elodia era como recibir un informe de inteligencia. Ella me daba las piezas, y yo, por la noche, las ensamblaba en mi tablero de guerra, junto a Silas. Silas, por su parte, me enseñó a ser metódica. No confíes en tu memoria. El dolor la traiciona, me decía. Compramos una impresora barata. Pasé horas escaneando cada documento de la carpeta robada, creando un archivo digital seguro. Hice copias físicas que Silas guardó en una caja fuerte en su taller. El siguiente paso fue contactar a los proveedores. Usando mi teléfono anónimo, llamé a las empresas que aparecían en las facturas infladas. La mayoría me colgaba, asustados. Pero perseveré. Finalmente, di con un joven, dueño de una pequeña empresa de empaques. Su voz sonaba cansada y frustrada. Mire, señora, no sé quién es usted, me dijo, pero ese Damián es un tramposo. A mí me quedó a deber mucho dinero, y luego me enteré por un amigo que andaba presumiendo facturas mías por el triple de lo que yo le cobro. ¿Está lavando dinero, o algo peor? Le pedí que me diera una declaración, prometiéndole que su nombre no saldría a la luz hasta que fuera estrictamente necesario y con protección legal. Dudó, pero al final aceptó. Me envió por correo electrónico copias de las facturas reales. La evidencia se acumulaba. Mientras tanto, yo mantenía mi papel de esposa desconsolada. Hablaba con Damián por teléfono cada pocos días. Lloraba. Le decía que estaba confundida,
que lo extrañaba, pero que necesitaba tiempo. Él se tragaba cada palabra. Tómate el tiempo que necesites, mi amor, me decía con su voz de barítono tranquilizadora. Yo estoy aquí, trabajando duro para que cuando vuelvas, todo esté mejor. Colgaba el teléfono y sentía una náusea helada. Vivían en su paraíso de tontos, planeando su futuro en la playa, sin tener la menor idea de que yo, desde mi refugio en las montañas, estaba cavando metódicamente la tumba de su engaño. Cada susurro, cada copia, cada llamada anónima, era una palada de tierra más. La fortaleza de la verdad que Silas mencionaba se estaba volviendo inexpugnable. Tenía las pruebas del fraude, las inconsistencias, los testimonios. Tenía él, ¿cómo? Pero una noche, mientras buscaba unas viejas escrituras de la casa de mi abuela para asegurarme de que todo estaba en orden, encontré el porqué. En el fondo de un viejo baúl de madera, debajo de manteles bordados y fotografías en blanco y negro, había una caja de metal, pequeña y oxidada. No pertenecía a mi abuela. Tenía una pequeña etiqueta descolorida con un nombre, Lourdes. Mi corazón dio un vuelco. Era una caja que Lula había dejado aquí hacía años, en una de las muchas vacaciones de verano que pasamos juntas en esta casa. La había olvidado por completo. Con manos temblorosas, forcé la pequeña cerradura. Dentro no había tesoros de la infancia. Había diarios. Pequeños cuadernos de espiral, con la caligrafía infantil y enrevesada de mi prima. Me senté en el suelo polvoriento y empecé a leer. Al principio, eran las trivialidades de una niña. Pero a medida que avanzaba, un patrón oscuro y venenoso comenzó a emerger. No era un diario sobre sus propias experiencias, era un diario sobre las mías, vistas a través de un filtro de resentimiento. Hoy la tía Inés felicitó a Xóchitl por su pastel de 3 leches. Dijo que tenía manos de ángel. Nadie vio el mantel que yo bordé durante un mes. En la fiesta del pueblo, todos los chicos querían bailar con Xóchitl. A mí nadie me sacó. Papá dijo que yo debería ser más como ella, más sonriente. Ella tiene el talento, la sonrisa, la atención de todos. Es tan fácil para ella. Yo tengo que luchar por cada migaja. La odio. La palabra odio estaba subrayada con tanta fuerza que casi había rasgado el papel. Seguí leyendo, pasando de la adolescencia a la juventud. La envidia se había enquistado, convirtiéndose en una obsesión. Cada éxito mío era una afrenta personal para ella. Mi noviazgo con Damián, a quien ella admitía que le había gustado primero, fue la gota que derramó el vaso. Él también la eligió a ella, escribió la noche de nuestro compromiso. El hombre que yo quería, la vida que yo quería. Ella me lo roba todo. El último diario era más reciente, de los últimos años. Y era aterrador. Ya no era el lamento de una joven resentida. Era el manifiesto de una conspiradora. Detallaba su plan con una frialdad escalofriante. El objetivo era seducir a Damián, a quien describía como débil, vanidoso y fácil de impresionar con lujos. Pero la seducción era solo el primer paso. El verdadero objetivo era despojarme de lo único que ella sentía que era verdaderamente mío, mi talento, mi legado, mi panadería. Lo dejaré en la ruina, escribió. Haré que él mismo destruya el negocio que ella tanto ama. Quiero verla humillada, sin nada. Quiero que venga a mí a pedirme ayuda. Quiero que por una vez en su vida, ella me necesite a mí. Voy a robarle su vida, porque siento que ella nunca me dejó tener una propia. Cerré el último diario. El aire en la habitación se sentía pesado, viciado. La revelación no me trajo más dolor. Extrañamente, me trajo una calma absoluta, una claridad definitiva. No había sido una víctima de las circunstancias o de una pasión repentina. Había sido el objetivo de una guerra. Una guerra larga, silenciosa y meticulosamente planeada por la persona que yo había llamado hermana. Los papeles del fraude eran el arma del crimen. Los diarios eran la confesión del asesino.
Me levanté del suelo, sacudí el polvo de mis pantalones y guardé los diarios en la caja fuerte de Silas, junto a las demás pruebas. El caso estaba cerrado. Ya no se trataba de un corazón roto. Se trataba de justicia. Con el rompecabezas completo, la fase de sigilo había terminado. Era hora del jaque mate. Siguiendo el consejo de Silas, no busqué un abogado local que pudiera tener conflictos de intereses. Fui a la capital y contraté al mejor, un hombre de unos 60 años con fama de ser un tiburón implacable, el licenciado Matías Roldán. En su lujoso despacho, no le conté una historia de desamor. Le presenté un caso de fraude empresarial, asociación delictuosa y falsificación. Le extendí sobre la mesa la carpeta con la doble contabilidad, los estados de cuenta, las declaraciones de los proveedores, las fotografías de los viajes de lujo y, finalmente, los diarios de Lula. El licenciado Roldán examinó todo en silencio, sus ojos afilados moviéndose de un documento a otro. Cuando terminó, se reclinó en su silla de cuero y me miró por encima de sus gafas. Señora, dijo con una media sonrisa que no llegó a sus ojos, esto no es un caso de divorcio. Esto es una ejecución. Dígame qué es lo que quiere. Quiero recuperar lo que es mío, respondí, mi voz firme. Todo. La panadería, la casa, cada centavo que me robaron. Y quiero que se queden sin nada. Pero no quiero un escándalo público prolongado. Quiero que sea rápido y silencioso. Entendido, dijo él. Déjeme hacer mi trabajo. Una semana después, el abogado Roldán citó a Damián y a Lula a su despacho para una reunión de conciliación sobre la división de bienes. Yo no asistí. Esperé en un café cercano, mi corazón latiendo con una mezcla de pavor y expectación. Más tarde, Roldán me contó los detalles. Damián y Lula llegaron juntos, tomados del brazo, con una actitud arrogante. Esperaban encontrarse con un abogado de pueblo dispuesto a negociar un acuerdo favorable para ellos, creyendo que yo solo podía reclamar la mitad de un negocio, en quiebra. En su lugar, se encontraron con Roldán y una mesa de conferencias cubierta de pruebas. El abogado, con una calma teatral, les explicó la situación. No habló de infidelidad. Habló de códigos penales, de años de cárcel por fraude fiscal, de cargos por falsificación de documentos privados. Les mostró las copias de la contabilidad secreta. Les leyó extractos de la declaración del proveedor estafado. Y luego, como golpe de gracia, abrió una copia de los diarios de Lula. Y esto, señorita Lourdes, dijo Roldán, se llama premeditación, y a los jueces les encanta. Demuestra la intención dolosa de destruir el patrimonio de mi clienta. Según el abogado, el rostro de Damián pasó del bronceado arrogante a un blanco ceniciento. Lula intentó farfullar, negar, pero la visión de su propia caligrafía detallando su plan la dejó sin palabras. Roldán les presentó el acuerdo. Un documento simple. Firmarían en ese momento la cesión total y absoluta de todos los bienes, presentes y futuros, relacionados con la sociedad conyugal, a favor de Xóchitl. A cambio, yo me comprometería a no presentar cargos penales. Tienen 10 minutos para decidir, concluyó el abogado. Mi asistente está lista para llamar a la fiscalía. La llamada de Soledad a su hijo en medio de la reunión, llena de pánico después de recibir una notificación del propio Roldán, selló el trato. Firmaron. Perdieron 10 años de su vida robada en menos de 15 minutos. Días después, volví a la panadería por última vez para recoger mis efectos personales. El lugar estaba silencioso y olía a cerrado. Lula estaba allí, vaciando su casillero. Cuando me vio, sus ojos se inyectaron en un odio puro, sin máscaras. Debes estar feliz, siseó, su voz temblando de rabia. Lo tenías todo, la panadería, el talento, y aún así no pudiste soportar verme tener un poco de felicidad. La miré, y por primera vez, no sentí nada. Ni dolor, ni rabia, solo un vacío inmenso. La vi como lo que era, un fantasma patético, una niña envidiosa atrapada en el cuerpo de una mujer. Nunca se trató de lo que yo tenía, Lula, respondí con una calma que la desarmó.
Siempre se trató de todo lo que a ti te faltaba por dentro. Me di la vuelta, sin esperar respuesta. Caminé hacia la puerta, y al cerrarla detrás de mí, sentí que cerraba el capítulo más oscuro de mi vida para siempre. El escándalo en el pueblo, a pesar de mis esfuerzos por mantenerlo discreto, fue inevitable. La repentina desaparición de Damián, el cierre de Flor de Harina, la historia de la reunión en la capital. Los rumores volaron como pólvora. Vendí la casa del pueblo y todos los activos que había recuperado. Pagué hasta el último centavo de las deudas que Damián había dejado con los proveedores, limpiando mi nombre y el legado de mi abuela. Con el resto del dinero, me establecí de forma permanente en San Mateo. La vieja casa de mi abuela dejó de ser un refugio temporal para convertirse en mi hogar. Invertí en ella, la remodelé, la llené de luz y de plantas. El aire olía a pino y a tierra mojada, y por primera vez, olía a paz. Donde antes estaba el viejo garaje polvoriento, ahora se levantaba una nueva construcción. Un espacio pequeño, luminoso, con grandes ventanales y vigas de madera que Silas había tallado con sus propias manos. No era una fábrica de pan, era un taller. Mi taller. Mi nueva panadería. Después de mucho pensar, la bauticé con el único nombre posible, Renacer. Mi relación con Silas floreció de una manera orgánica y silenciosa, como las plantas de mi nuevo jardín. No hubo declaraciones apasionadas ni fuegos artificiales. Nuestra conexión se construyó sobre la base del respeto mutuo, el trabajo compartido y un humor tranquilo. Pasábamos horas juntos sin necesidad de hablar, yo amasando y él lijando madera, cada uno inmerso en su propio arte, pero conscientes y reconfortados por la presencia del otro. A veces horneábamos juntos. El calor del horno, decía él, me recuerda al de la fragua. Es un calor que transforma. Las noticias del otro mundo me llegaban a través de doña Elodia, que me visitaba de vez en cuando, siempre con algún pretexto. Así supe que Lula se había ido del estado, dejando tras de sí una estela de deudas y el repudio de su propia familia, que al enterarse de la verdad a través de terceros, le había dado la espalda. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Era Damián. Su voz era irreconocible, despojada de su arrogancia, hueca. No llamó para pedir perdón, sino para gritar. El proveedor de empaques al que había estafado, envalentonado por su caída, lo había demandado. Otros se habían sumado. Estaba hundido en problemas legales. Arruinaste mi vida, me gritó. No, Damián, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tú solo cosechaste lo que sembraste con tus propias manos. Y colgué. Fue la última vez que escuché su voz. El último fantasma había sido exorcizado. Esta mañana, el sol se cuela por los ventanales de Renacer. El aire huele a levadura, a canela, a madera de pino y a café recién hecho. Estoy sacando del horno una bandeja de conchas, su costra de azúcar perfectamente craquelada. Silas está en una esquina, dándole el último toque a un mostrador de cedro que ha construido para mí. Levanto la vista y me veo reflejada en el cristal limpio de la ventana. Ya no veo a la extraña de ojos desorbitados de aquella noche en el baño. No veo a la víctima confundida ni a la guerrera vengativa. Veo a una mujer de 35 años con algunas hebras de plata en el cabello que antes no estaban. Veo cicatrices, sí, pero ya no duelen al tacto. Veo unas manos fuertes, capaces de destruir y de crear. Veo a Xochitl. Silas se acerca y me ofrece una taza de café. Nuestros dedos se rozan. Es un toque cálido, real. Huele a gloria, dice él, sonriendo. Huele a un nuevo comienzo, respondo yo. Y por primera vez en lo que parece una vida entera, sonrío. Una sonrisa genuina, tranquila, que nace desde muy adentro. Una sonrisa que no necesita la aprobación de nadie. Una sonrisa que es, completa y absolutamente, mía.